En la cocina siempre hay algo que puede contarte una historia, solía decir mi madre antes de fallecer. Nunca había pensado mucho en esa frase hasta aquella tarde, cuando Lucas y yo nos encontramos solos en la cocina de su pequeño apartamento. Nos conocíamos desde hacía años, desde los tiempos en los que aún teníamos sueños tan grandes que creíamos que el mundo nos pertenecía. Lucas era mi amigo, mi confidente, mi hermano en todo menos en sangre. Pero ese día todo cambió. Habíamos decidido cocinar juntos, una tradición que manteníamos para escapar de nuestras respectivas rutinas. Él, diseñador gráfico freelance con una mirada afilada para los detalles, y yo, ingeniero cansado de los números y las fórmulas. La cocina era nuestro refugio, un lugar donde el sonido del cuchillo sobre la tabla de cortar y el aroma del ajo en la sartén nos devolvía algo de calma. El ambiente era relajado, pero diferente. Había algo en la forma en que Lucas me miraba cuando me pasaba los ingredientes, una especie de intensidad que no había notado antes. Sus ojos oscuros, siempre tan expresivos, parecían buscar algo en los míos, como si intentaran descifrar un código que aún no había escrito. ¿Te has dado cuenta de que nunca cocinamos algo simple?, dijo, mientras encendía el fuego y dejaba caer un puñado de champiñones en la sartén. El aroma comenzó a llenarse en el aire. «Es porque lo simple nunca es tan emocionante», respondí, sin apartar la vista de mis manos que cortaban con cuidado los tomates. Su risa, baja y gutural, llenó la cocina, pero pronto se apagó, dejando un silencio cargado de algo más que palabras no dichas. Sentí su presencia detrás de mí antes de que pudiera procesarlo. Lucas se acercó mientras yo seguía cortando. Su pecho rozó ligeramente mi espalda. Fue un contacto breve, casual quizás, pero suficiente para que mi respiración se volviera irregular. No dije nada, ni siquiera me giré. La lógica me decía que era solo mi imaginación, pero una parte más visceral y primitiva sabía que no lo era. «¿Estás bien?», Component Placement preguntó, su voz más baja de lo habitual, cerca de mi oído. Podía sentir su aliento cálido sobre mi cuello. No respondí al instante, mis dedos tensos sobre el cuchillo. «Sí, claro», mentí finalmente, aunque mi voz sonaba más insegura de lo que pretendía. Sus manos se movieron a mi lado para coger el cuchillo que había dejado, y nuestros dedos se rozaron, una fracción de segundo que parecía durar una eternidad. Su tacto era cálido, y algo en mí se estremeció. «Perdón», murmuró, pero no retrocedió del todo. Por un momento, pensé que había imaginado el ligero tono de nerviosismo en su voz. El silencio en la cocina adquirió un peso extraño, una densidad que no tenía que ver con la ausencia de palabras, sino con algo más profundo, más visceral. Lucas seguía junto a mí, tan cerca que podía percibir el tenue olor a su loción mezclado con el aroma terroso de los champiñones que salteaban en la sartén. Intenté enfocarme en cualquier cosa que no fuera él, pero mi mente traicionera volvía una y otra vez a la proximidad de su cuerpo, a ese roce casual que había encendido algo que no estaba preparado para admitir. «Te ves tenso», comentó finalmente, con una sonrisa en su voz que no pude ver, pero que sentí. «¿Todo bien?» «Claro», mentí de nuevo, empuñando el cuchillo con más fuerza de la necesaria. El ruido seco del metal contra la tabla de cortar parecía un metrónomo que marcaba el ritmo de mi creciente incomodidad. O tal vez no era incomodidad. Tal vez era otra cosa que aún no sabía cómo nombrar. «Déjame ayudarte», dijo de pronto, y antes de que pudiera protestar, su mano se colocó sobre la mía. El cuchillo quedó atrapado entre mis dedos y los suyos, una prisión cálida y firme que me hizo contener el aliento. No había razón para que me ayudara a cortar tomates. No lo necesitaba, y ambos lo sabíamos. Pero no lo detuve. Sus dedos se movieron lentamente, guiando los míos en un movimiento repetitivo y casi hipnótico. «Así es como consigues un corte uniforme», explicó, como si todo esto no fuera nada más que una lección práctica. Su voz estaba lo suficientemente cerca
como para que pudiera sentirla vibrar en mi piel. Lucas, swing, con la intención de detener aquello, pero mi voz sonó más como una súplica que como una advertencia. ¿Qué? ¿Swinguió? Preguntó, sin dejar de moverse, sus manos aún sobre las mías. No había desafío en su tono, pero tampoco inocencia. Era una pregunta abierta, cargada de posibilidades. Cuando finalmente solté el cuchillo, él no se movió. Sus dedos permanecieron donde estaban, ligeros pero seguros, como si esperara a que yo decidiera qué hacer. Me giré hacia él, despacio, enfrentándome finalmente a lo que había estado evitando. Sus ojos oscuros estaban fijos en los míos, serios, intensos y llenos de algo que nunca antes había visto en ellos. Había un brillo ahí, una mezcla de curiosidad y deseo que me hizo sentir como si el suelo bajo mis pies estuviera desapareciendo. Esto es raro, murmuré, sin saber cómo describir lo que estaba pasando entre nosotros. Sus labios se curvaron en una sonrisa, pero sus ojos no perdieron esa intensidad. ¿Raro? Drenia repitió. Tal vez. ¿Pero eso lo hace malo? No supe qué responder. Mi mente estaba llena de argumentos lógicos sobre por qué esto no tenía sentido, sobre por qué no debía pasar. Pero mi cuerpo no quería escuchar razones. Sentí cómo el calor subía por mi cuello, cómo mi respiración se aceleraba ligeramente. Y entonces, sin pensarlo demasiado, di un paso atrás, creando algo de distancia entre nosotros. Lucas no se movió al principio, solo me observó, con una expresión que era una mezcla de desafío y paciencia. Luego, con un gesto casi imperceptible, dio un paso hacia adelante, acortando la distancia que yo había intentado crear. «Si realmente quieres que pare, dime que lo haga», dijo en voz baja, su tono tan suave que casi parecía una caricia. No dije nada. Las palabras no parecían suficientes para expresar lo que estaba pasando dentro de mí. Había miedo, sí, pero también había curiosidad, una necesidad latente que no había sentido nunca antes. Lucas levantó una mano y la posó en mi rostro, su pulgar rozando suavemente mi mejilla. Fue un gesto tan inesperado como íntimo, y por un instante olvidé cómo respirar. «Puedes detener esto cuando quieras», dijo, su voz apenas un susurro. Pero no me moví, no dije nada. Y eso fue suficiente. Lentamente se inclinó hacia mí, cerrando el espacio entre nosotros hasta que nuestras frentes se tocaron. Podía sentir su aliento mezclarse con el mío, cálido y tembloroso. Había algo terriblemente frágil en ese momento, como si cualquier movimiento brusco pudiera romperlo en 1000 pedazos. No era un beso, no todavía, pero era algo igual de poderoso. «Si esto es demasiado...» «Drenia», comenzó, pero no lo dejé terminar. No sabía lo que estaba haciendo, pero en ese instante no importaba. Moví mi cabeza apenas un poco, lo suficiente para que nuestros labios se rozaran. Fue un contacto leve, casi inexistente, pero fue como si una corriente eléctrica recorriera todo mi cuerpo. Lucas dejó escapar un suspiro, y antes de que pudiera cambiar de opinión, tomó el control. Sus labios se movieron contra los míos con una suavidad que era tanto una pregunta como una declaración. Sus manos se deslizaron hacia mi cintura, no apresuradas ni demandantes, sino firmes y seguras. Mis propias manos encontraron su camino hacia su pecho, sintiendo el latido acelerado de su corazón bajo mis dedos. El beso fue lento al principio, exploratorio, como si ambos estuviéramos navegando por un territorio desconocido. Pero pronto, la intensidad comenzó a crecer, una necesidad contenida durante demasiado tiempo finalmente liberándose. Sus dedos se apretaron ligeramente contra mi cintura, y sentí como su cuerpo se inclinaba más hacia el mío, buscando más contacto. «¿Estás seguro?» «Component placement», murmuré contra sus labios, mi voz apenas un susurro. Sabía que era una pregunta absurda. La respuesta estaba clara en la forma en que me miraba, en la forma en que me tocaba. Pero necesitaba oírlo.
Necesitaba que lo dijera. Más que nunca, respondió, y sus palabras fueron suficientes para hacer que todas mis dudas se evaporaran. En ese instante, todos los pensamientos lógicos quedaron enterrados bajo una oleada de emociones que no podía controlar. Lucas se movió con una determinación tranquila, sus labios volviendo a encontrar los míos, ahora más seguros, más demandantes. Cada movimiento, cada roce, parecía intensificar el calor que se acumulaba entre nosotros, llenando el aire de algo eléctrico y visceral. Mis manos, temblorosas al principio, encontraron su camino hacia sus hombros. Sentí la firmeza de su musculatura bajo la tela fina de su camiseta, y de alguna manera, eso me ancló en la realidad del momento. Esto estaba pasando. No era un sueño ni una fantasía. Era real, y a pesar del torbellino de emociones en mi pecho, no quería que se detuviera. Lucas, por su parte, parecía estar completamente enfocado en mí. Sus dedos trazaban círculos lentos en mi cintura, un toque tan suave que enviaba escalofríos por mi piel. Su otra mano subió hasta mi mandíbula, sujetándome con cuidado mientras el beso se profundizaba. Había algo en la forma en que me tocaba, en cómo sus movimientos eran tanto firmes como cuidadosos, que me hacía sentir visto de una manera que nunca antes había experimentado. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Nuestros ojos se encontraron, y el silencio entre nosotros se llenó de todas las palabras que no podíamos decir. Había 1.000.000 de cosas que quería preguntar, que quería entender, pero las palabras no llegaban. Todo lo que podía hacer era mirar esos ojos oscuros y buscar respuestas que ni siquiera sabía si existían. ¿Esto está pasando de verdad? Mi voz sonó más baja de lo que esperaba, casi un susurro, como si hablar en voz alta pudiera romper el frágil hechizo que nos rodeaba. Lucas sonrió, una sonrisa pequeña pero cargada de significado. Sí, dijo simplemente, su tono tan seguro que sentí que podía aferrarme a él como a una tabla en un mar turbulento. Está pasando, pero si no quieres que lo haga, dime ahora, y pararé. Había una sinceridad en su voz que me desarmó. No era un desafío ni una manipulación. Era una oferta genuina de dejarme tomar el control de la situación. Pero en lugar de responder con palabras, simplemente moví la cabeza en un gesto casi imperceptible. No quería que parara. No podía. Bien, murmuró, su sonrisa ampliándose ligeramente antes de inclinarse hacia mí una vez más. Esta vez, sus labios no buscaron los míos. En cambio, presionaron un beso suave y cálido en la línea de mi mandíbula, luego en mi cuello. Sentí cómo mi respiración se entrecortaba ante la inesperada intensidad de su gesto. Era como si estuviera explorando un territorio nuevo, con paciencia y atención, como si cada movimiento estuviera diseñado para descubrir algo más profundo. Mis manos encontraron su espalda, deslizándose por encima de la tela hasta que llegué al borde de su camiseta. Sin pensar demasiado, dejé que mis dedos se deslizaran debajo, tocando su piel por primera vez. Su respiración se detuvo un instante, y luego lo sentí relajarse contra mí, como si hubiera estado esperando ese toque. Esto es nuevo para mí, admití, mi voz apenas por encima de un susurro. No sabía si estaba hablando del momento, de mis emociones, o de ambas cosas, pero necesitaba decirlo, necesitaba que él entendiera dónde estaba. Lucas levantó la cabeza, sus ojos buscando los míos. Para mí también, dijo, su voz baja pero firme. Pero no importa, estamos aquí ahora, juntos. Esas palabras, simples pero tan cargadas de significado, me dieron una especie de valentía que no sabía que tenía. Sin esperar más, deslicé sus brazos de sus hombros y tomé su camiseta, levantándola lentamente. Él no se resistió. Al contrario, levantó los brazos para ayudarme a quitársela. Cuando la tela cayó al suelo, me quedé mirándolo, notando cada detalle que antes había pasado por alto. La línea de sus clavículas,
los músculos de su pecho que subían y bajaban con cada respiración, la curva de su cuello, donde aún podía ver las sombras de los besos que le había dado. ¿Qué? Preguntó, una sonrisa nerviosa en sus labios al notar mi mirada fija. Solo te estoy viendo, respondí, sintiéndome un poco ridículo al decirlo, pero incapaz de evitarlo, porque eso era exactamente lo que estaban haciendo. Lo estaba viendo de verdad, sin la barrera de la amistad ni de las expectativas que habíamos construido a lo largo de los años, y lo que veía era algo que no podía ignorar. Lucas no dijo nada más. En lugar de eso, cerró la distancia entre nosotros, sus manos encontrando el borde de mi camisa para devolverme el gesto. La tela se deslizó sobre mi piel, y pronto me encontré tan expuesto como él. No era solo físico, era algo más profundo, una vulnerabilidad que iba más allá de lo que podía expresar con palabras. «Estás temblando», comentó en voz baja, sus manos moviéndose hacia mis brazos en un intento por calmarme. «No sé si esto es miedo o algo más», admití, porque en verdad no podía distinguir entre las dos cosas. Había una mezcla de ansiedad y emoción corriendo por mis venas, una sensación de estar al borde de un precipicio, sin saber si debía retroceder o saltar. «Está bien», dijo Lucas, su voz suave pero segura. «No tenemos que apresurarnos. Esto no es una carrera». Sus palabras me hicieron sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: seguridad. Me aferré a eso, dejándome llevar por el momento, permitiendo que sus manos y su voz me guiaran. Era como si todo lo demás desapareciera, como si el mundo se redujera a nosotros dos y a la cocina donde todo había comenzado. Cuando sus labios encontraron los míos nuevamente, fue diferente, más lento, más intencional, como si estuviera construyendo algo, ladrillo por ladrillo, asegurándose de que cada pieza estuviera en su lugar antes de seguir adelante. Y, por primera vez en mucho tiempo, me permití confiar en alguien más. El sonido de la campana del horno nos hizo saltar a ambos, rompiendo el momento con un sobresalto. Lucas soltó una carcajada suave, y yo me uní, agradecido por la pausa. «Creo que nuestra cena está lista», dijo, con una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Sí», respondí, todavía sin aliento, «pero no estoy seguro de que tenga hambre». Lucas me miró, su expresión volviéndose más seria. «Tal vez no sea el tipo de hambre que la comida puede satisfacer», dijo, sus palabras cargadas de un significado que no podía ignorar. El olor de los champiñones asados y el suave crujido del pan recién horneado llenaban el aire, pero todo eso parecía tan lejano, tan insignificante en comparación con lo que acababa de ocurrir. Lucas se movió hacia el horno, apagando el temporizador, mientras sacaba con cuidado la bandeja caliente. Su expresión era tranquila, incluso casual, pero había algo en la forma en que se movía, en la tensión apenas contenida en sus hombros, que me decía que estaba tan afectado como yo. «Supongo que la cena no se cocinará sola», dijo con una sonrisa que intentaba ser despreocupada, pero sus ojos no dejaban de buscar los míos. «Supongo que no», respondí, aunque mi voz sonaba un poco apagada. Sentí la necesidad de decir algo más, de aclarar lo que acababa de pasar entre nosotros, pero las palabras se sentían inadecuadas. En lugar de eso, me concentré en poner la mesa, en los pequeños rituales que normalmente nos traían comodidad. Lucas servía la comida con movimientos deliberadamente lentos, como si estuviera alargando el momento antes de que tuviéramos que enfrentarnos a lo inevitable. Cuando finalmente nos sentamos, el sonido de los cubiertos sobre los platos parecía ensordecedor en comparación con el silencio que llenaba la cocina. «Esto fue diferente», dijo de repente, rompiendo el silencio. Sus palabras eran un susurro, pero parecían resonar en el pequeño espacio. «Sí», admití, porque no había forma de negarlo. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, y cada vez que lo miraba,
Sentía esa misma chispa que había encendido algo dentro de mí. Algo que no podía ignorar, no importa cuánto lo intentara. Lucas dejó su tenedor y me miró directamente, su expresión ahora más seria. «No quiero que pienses que esto es un juego para mí», dijo. «No lo es, tú no lo eres». Sus palabras me golpearon con más fuerza de lo que esperaba. Había una sinceridad en su voz que no podía ignorar, una honestidad que me desarmaba. «Yo tampoco lo creo», respondí finalmente, sintiendo cómo mi pecho se aliviaba un poco al decirlo en voz alta. «Entonces, ¿qué hacemos con esto?» «¿Componen placement?», preguntó, su tono suave pero firme. Era una pregunta simple, pero la carga detrás de ella era inmensa. No supe qué responder de inmediato. Todo esto era tan nuevo, tan inesperado, que sentía como si estuviera navegando por un terreno desconocido. Pero también sabía que, de alguna manera, no quería alejarme de él. «No lo sé», admití finalmente, «pero no quiero detenerlo». Lucas asintió lentamente, como si estuviera procesando mis palabras. Luego, una pequeña sonrisa apareció en sus labios, una que parecía llenar toda la habitación de calidez. «Eso es suficiente para mí», dijo, y aunque sus palabras eran simples, sentí como si acabara de darme algo invaluable. Tiempo, espacio para entender lo que estaba sintiendo. Terminamos de cenar en un silencio cómodo, uno que parecía menos pesado que antes. Hablamos de cosas triviales, de películas que queríamos ver, de los amigos que teníamos en común, pero incluso esas conversaciones casuales parecían cargadas de una nueva intensidad. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía esa misma corriente eléctrica, esa conexión que parecía hacerse más fuerte con cada segundo que pasábamos juntos. Cuando terminamos, Lucas se ofreció a lavar los platos mientras yo recogía la mesa. El sonido del agua corriendo y el suave golpeteo de los platos contra el fregadero llenaban la cocina, creando una especie de música tranquila que calmaba mis nervios. Me detuve un momento, observándolo mientras trabajaba. Había algo tan natural en la forma en que se movía, tan familiar, que me hacía preguntarme cómo no había visto esto antes. «¿Qué miras?», preguntó de repente, sin volverse, pero con una sonrisa en su voz. «Nada», respondí rápidamente, sintiéndome un poco avergonzado por haber sido atrapado. Pero cuando se volvió y me miró, con esa sonrisa suya que parecía derretir todos mis escudos, supe que no podía mentirle. «A ti», admití finalmente. Lucas se secó las manos en un paño y dio un paso hacia mí, sus ojos ahora fijos en los míos. «No sabes cuánto tiempo he querido escuchar eso», dijo, su voz baja pero cargada de emoción. «¿De verdad?», Drenia pregunté, porque aún me costaba creer que todo esto estuviera pasando. «Sí», respondió sin dudar. «He estado esperando este momento durante más tiempo del que me atrevo a admitir». Sus palabras hicieron que mi pecho se apretara, una mezcla de emoción y algo que parecía peligroso pero emocionante al mismo tiempo. Antes de que pudiera decir algo más, Lucas cerró la distancia entre nosotros, sus manos encontrando mi rostro, mientras sus labios buscaban los míos una vez más. Esta vez no hubo dudas, no hubo titubeos. El beso fue profundo, lleno de una urgencia que parecía consumirnos a ambos. Sus manos se movieron hacia mi cintura, tirando de mí hasta que nuestros cuerpos se encontraron. Sentí el calor de su piel incluso a través de la tela de nuestras camisetas, y mi respiración se volvió más rápida, más irregular. Mis propias manos encontraron su camino hacia su espalda, sintiendo la firmeza de sus músculos mientras lo acercaba más a mí. «Esto no tiene que ser hoy», dijo de repente, separándose apenas lo suficiente para mirarme a los ojos. Había una ternura en su mirada que me hizo sentir como si pudiera confiar en él completamente. «No quiero que sientas que estamos apresurando algo». «No lo siento», respondí, y para mi sorpresa, mi voz sonó segura, incluso firme. «Esto es exactamente lo que quiero». Lucas sonrió,
y esa sonrisa fue suficiente para borrar cualquier duda que pudiera haber tenido. «Bien», dijo simplemente, antes de inclinarse hacia mí una vez más. El resto de la noche fue un borrón de emociones y sensaciones. No había prisa, solo un descubrimiento mutuo que parecía extenderse por horas. Lucas fue paciente, cuidadoso, asegurándose de que cada momento, cada toque, fuera algo que ambos compartiéramos plenamente. Cuando finalmente caímos exhaustos en el sofá, con nuestros cuerpos entrelazados y nuestras respiraciones todavía irregulares, sentí una paz que no había conocido en años. «Esto cambia todo», murmuré, más para mí mismo que para él. «Sí», respondió Lucas, su voz baja pero segura. «Pero eso no significa que sea algo malo». La luz tenue de la lámpara en el rincón proyectaba sombras suaves en las paredes de la cocina, el único testigo de lo que acabábamos de compartir. Lucas y yo permanecíamos en silencio, nuestros cuerpos todavía entrelazados, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo calor. Había algo profundamente íntimo en ese momento, más allá de las palabras, más allá de los gestos. Era como si hubiéramos cruzado un umbral que no sabíamos que existía, y ahora estábamos en un lugar donde todo era nuevo, sin mapas ni guías para mostrarnos el camino. «¿En qué piensas?» «¿Component placement?», preguntó Lucas, rompiendo el silencio. Su voz era suave, casi un susurro, pero sus palabras resonaron en el pequeño espacio. Lo miré, intentando encontrar las palabras adecuadas para describir lo que sentía, pero todo lo que salió fue un suspiro pesado. «En nosotros», dije finalmente, «en lo que esto significa». Lucas inclinó la cabeza, su expresión mezcla de curiosidad y afecto. «¿Y qué significa para ti?», preguntó, sus dedos trazando círculos perezosos en mi brazo, un gesto tan pequeño pero tan reconfortante que me hizo cerrar los ojos por un momento. «No lo sé», admití. «Es demasiado pronto para ponerle un nombre, pero sé que no quiero que termine». Él sonrió, y esa sonrisa tenía algo que me hizo sentir como si todo fuera posible. «No tiene que terminar», dijo, con una certeza que me dejó sin aliento. «Podemos tomarnos nuestro tiempo, descubrirlo juntos». Había algo en la forma en que lo dijo, tan tranquilo pero tan seguro, que hizo que el nudo en mi pecho comenzara a deshacerse. Tal vez tenía razón. Tal vez no necesitábamos saber todas las respuestas en ese momento. Tal vez lo único que importaba era que estábamos ahí, juntos, y que ambos queríamos que fuera así. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas comenzó a llenar el espacio. Una melodía suave y constante que parecía sincronizarse con los latidos de mi corazón. Lucas se levantó lentamente, llevándome con él. Su mano se deslizó hacia la mía, entrelazando nuestros dedos con una naturalidad que me sorprendió y me reconfortó al mismo tiempo. «Ven», dijo, tirando de mí suavemente hacia la sala de estar. «Tengo una idea». Lo seguí sin hacer preguntas, confiando en él de una manera que no había esperado. En la sala, Lucas encendió la chimenea, el resplandor anaranjado llenando el espacio con una calidez acogedora. Luego, tomó una manta del sofá y me hizo un gesto para que me sentara. Lo hice, y él se unió a mí, envolviéndonos a ambos en la suave tela mientras nos acomodábamos uno al lado del otro. «¿Es esta tu gran idea?», singué con una sonrisa, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en semanas. «No», respondió, con un brillo travieso en los ojos. «Mi gran idea es esta». Y antes de que pudiera preguntar qué quería decir, sacó una botella de vino de debajo del sofá, junto con 2 copas. No pude evitar reírme. «¿Siempre tienes vino escondido ahí?», Drenia pregunté, aceptando una copa mientras él servía. «Solo para ocasiones especiales», dijo, guiñándome un ojo antes de levantar su copa. «Por nosotros». «Por nosotros», repetí, chocando mi copa contra la suya antes de tomar un sorbo. El vino era cálido y dulce, y su efecto relajante comenzó a hacerme sentir más cómodo, más en paz. Lucas se acomodó más cerca, apoyando su cabeza en mi hombro,
mientras mirábamos las llamas bailar en la chimenea. El momento era tan tranquilo, tan perfecto, que me pregunté cómo había llegado a tener tanta suerte. Esto todavía me asusta un poco, confesé después de un rato, rompiendo el silencio. Lo que estamos haciendo no es algo que haya planeado o esperado. Lucas levantó la cabeza, mirándome con una expresión seria pero comprensiva. ¿Te arrepientes? Swinguió preguntó, su voz más baja ahora, como si temiera la respuesta. Sacudí la cabeza inmediatamente. No, dije con firmeza. No me arrepiento, solo es nuevo para mí. Para mí también, admitió, su mano encontrando la mía bajo la manta. Pero eso no significa que esté mal. Sus palabras, tan simples pero tan llenas de verdad, me dieron algo a lo que aferrarme. Sabía que esto no sería fácil. Sabía que habría preguntas, dudas, momentos de incertidumbre. Pero también sabía que Lucas estaba ahí, dispuesto a enfrentarlo conmigo, y eso lo hacía todo más fácil. Pasamos el resto de la noche hablando de cosas pequeñas y grandes, riendo, compartiendo secretos que nunca habíamos dicho en voz alta. Cada palabra, cada gesto, parecía fortalecer el vínculo que acabábamos de descubrir. Y cuando finalmente el cansancio nos venció, nos quedamos dormidos en el sofá, con la manta cubriéndonos y el sonido de la lluvia como nuestro único testigo. Desperté antes que él, la luz del amanecer entrando suavemente por las ventanas. Lucas todavía estaba acurrucado a mi lado, su respiración tranquila y su expresión relajada. No pude evitar sonreír al verlo, sintiendo una calidez en mi pecho que no podía ignorar. No sabía qué nos depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentía abrumado por la incertidumbre. Tenía a Lucas, y eso era suficiente. Por ahora, eso era todo lo que necesitaba. Mientras él comenzaba a despertarse, sus ojos encontrando los míos con una suavidad que me dejó sin aliento, supe que, pase lo que pase, enfrentaríamos lo que viniera juntos. Y eso, en sí mismo, era algo extraordinario.